Paulo Freire. Nació el 19 de septiembre de 1921, hijo de una familia de clase pobre de Brasil. Su padre, Joaquim Freire, era oficial de la Policía Militar de Pernambuco. Su madre, Edeltrudis Neves, también era oriunda de esa región. En 1931, por dificultades económicas, la familia de Freire se ve obligada a trasladarse a Yaboato, lugar donde fallece su padre. Con esto, Freire vivió situaciones que lo llevaron a madurar a temprana edad. Por otra parte, estudió letras y se doctoró en filosofía e historia de la educación. En 1947, fue director del Departamento de Educación. Perteneció al primer Consejo Estatal de Educación de Pernambuco. En 1963 puso en práctica su primera experiencia educativa y fue profesor de Harvard. En 1964, el golpe militar de Estado que se produce en Brasil lleva a la cárcel a Paulo Freire. Luego de ser interrogado, es trasladado a una cárcel en Río de Janeiro. Posteriormente, Freire se convierte en un exiliado de su país, logrando refugiarse en la Embajada de Bolivia. Fue acusado de subversivo internacional y de traidor de Cristo y del pueblo brasileño. Después de 16 años de exilio, volvió a Brasil, impartiendo docencia en la Universidad Estatal de Campinas. En 1986 recibió el Premio Internacional de Paz y Educación de la UNESCO, a través del cual fue investido doctor. Fue el pedagogo de los oprimidos, transmitió la pedagogía de la esperanza. Finalmente, Paulo Freire muere el 2 de mayo de 1997. Aportes pedagógicos. Dentro de los aportes más significativos de Paulo Freire destacan la coherencia como eje teórico práctico, la naturaleza política de la educación y la educación liberadora con base en el diálogo. Asimismo, plantea al sujeto como transformador de la realidad, para que sea visto como protagonista de su propia formación. También plantea el concepto de educador intelectual, que es aquel que investiga, que piensa acertadamente y que adapta los contenidos a la realidad. Seguidamente encontramos su visión sobre el currículo, para reflexionar y accionar hacia una pedagogía que, siendo humanista, enseñe a pensar críticamente a los estudiantes, pues sólo así tendrán autonomía. Por último, Freire plantea la educación como un proceso dialógico y liberador, cuyo objetivo es interactuar con la sociedad. Pedagogía crítica. Es el ilustre pedagogo, Paulo Freire, quien introduce la pedagogía crítica en la educación. Su éxito estuvo centrado en el mundo anglosajón, pues desarrolló como línea de investigación la tesis de una educación emancipadora, focalizando su atención en la educación en comunidad. Freire representa al máximo exponente de la pedagogía crítica, cuyo énfasis se encuentra centrado en el conocimiento de la realidad para transformarla. La praxis y la política fundamentan la ejecución de la pedagogía crítica. Por otra parte, Freire explica que la función del docente es lograr que el estudiante se relacione con el contexto, además de analizar las necesidades de la escuela o comunidad para buscar solución y transformar la realidad. Propuesta pedagógica. La alfabetización. Freire define la alfabetización como el momento en que el hombre se reconoce como lo que realmente es y se compromete con su humanización. Freire empezó con este método a finales de los años 60, el cual sostiene que las personas aprenden a ser libres cuando empiezan a conocer su propia lengua, recordando que Freire siempre ayudaba a los más pobres. Este método era dispuesto y practicado para ellos, cuyo énfasis es que el hombre conquiste su palabra, lo que conlleva a expresarse y aprender a decir las palabras sin repetirlas. Críticas a la obra de Paulo Freire. El método de Freire abarca muchos de los aspectos de gente adulta solamente. ¿Y dónde quedan los niños? Una de las críticas más fuertes es si su postura es de educador o de político. En su planteamiento, donde se expone que el ser humano aprende en libertad, muchas veces dicha libertad puede convertirse en libertinaje, y esta situación afectaría al proceso de enseñanza-aprendizaje. Legado literario.
Algunas de sus obras más importantes son Pedagogía del compromiso, Pedagogía de la liberación, Pedagogía de la esperanza y Pedagogía de la autonomía, La educación como práctica de la libertad, El grito manso, Transformando la escuela, Pedagogía del oprimido y Cartas a quien pretende enseñar. Está no contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. E nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo, repinta o mundo, recanta o mundo, redança o mundo.